¿Por qué te decides a ser candidato? Sí, mira, yo creo que ha sido realmente desde mi punto de vista personal una coherencia. Hace cosa de un año y medio, históricamente, como casi toda la gente, yo creo que mucha gente en este país, la política te insatisface los resultados que ves que te gustaría hacerla de otra forma, y sin embargo yo creo firmemente que la política es muy importante. Porque es donde se deciden, donde se toman las decisiones, y por lo tanto estar siempre en el centro de decisión es vital. Con lo cual, viendo el panorama, pues escogí un partido que además era nuevo, que tenía ilusiones, que todavía vamos con la inocencia todavía por delante, con ilusiones de hacer las cosas de otra forma, donde además es un partido donde no hay ningún profesional de la política propiamente dicho, somos todo gente que teníamos nuestra vida o haciéndose o hecha, pero donde no buscamos una salida, donde dice cosas tan sorprendentes como que cada 8 años, si estás en el cargo, te tienes que ir por estatutos, y alguna cosa de esas, digamos, de regeneración democrática, que es otra palabra que suena pomposa, pero que creemos que es bueno. Y sobre todo hubo una frase de Rosa Díez que a mí me marcó mucho, que es que decía que cuando los ciudadanos pasan de la política, los políticos que están en las instituciones pasan de los ciudadanos. Y yo creo que es verdad que las cosas hay que cambiarlas desde dentro y luchando. Y por eso me apunté a UPyD. Hace cosa de 1 año y 2 meses empezamos a crear la estructura en Carreño, porque UPyD es un proyecto a largo plazo, que vamos pasito a pasito, no tenemos prisa, creemos que hay que dar pasos consolidados y que además es un proyecto a años vista, y entonces fuimos creando la estructura. Como la estructura fue suficiente, pues nos hemos animado a presentar una candidatura y ahí la encabecé yo. En estas elecciones pasamos ya de 6 creo que están representados en el Ayuntamiento de Carreño a la posibilidad de 10. Sí. ¿Por qué un partido más en Carreño? Muy bien, una pregunta que además me parece de verdad muy importante, porque nosotros mismos nos la hicimos. Podíamos habernos presentado solo a las autonomías y no habernos presentado en Carreño, donde ya hay mucha diversidad. Pero yo voy a decirte una cosa. A mí, en contra de algunas opiniones y que me las han manifestado así, yo creo que no es malo que haya 10 partidos políticos, y me explico. Carreño es un concejo muy plural en muchas cosas. Mira que somos pequeños en territorio y pequeños en número, porque 11.000 habitantes no es un número excesivo. Una comunidad de vecinos, ¿no? Sí, es verdad. Una gran ciudad. Comparados con los vecinos que tenemos de Gijón, Avilés, Oviedo, incluso Siero, es verdad, somos un municipio pequeño, pero sin embargo tremendamente rico y plural. Hay zona rural y zona urbana, y una zona rural que además se parece mucho a las grandes ciudades, porque como estamos tan cerca de ellos, vamos a hacer la compra a una gran superficie, disfrutamos de las ventajas de las demás. Pero una zona rural con mucha fuerza también y con una arraigambre muy grande. Somos un municipio donde tenemos un sector servicios que, junto a un sector primario, es decir, todavía queda gente que se dedica al campo, incluso a la pesca, y un sector industrial muy acentuado, y eso tiene que provocar pluralidad por fuerza, porque es que somos gente con objetivos distintos. Somos una población, por un lado, marcadamente localista, hay gente que vive de toda la vida aquí, es decir, y sin embargo también ha habido un movimiento muy grande de gente de fuera que vive en Candás, porque es un sitio muy agradable para vivir, y que trabaja fuera. Y por lo tanto ahí también hay una riqueza otra vez. Todavía hace unos días estuve hablando con el presidente de la asociación Cuatro Vientos y decía, hay mucha gente que con los pantalanes compró un barco, lo puso aquí, empezó a gustarle, compró un piso y vive bueno, pues es que es gente. Candás atrae, Carreño es un concejo que atrae. Hay una tensión enorme entre industria y medio ambiente, con lo cual también eso se refleja en partidos. Es decir, industria significa riqueza, trabajo, pero también un problema grande de medio ambiente. Entonces, lógicamente, hay gente que le da más hincapié a uno, más hincapié a otro, y algunos que intentan compaginar las dos cosas, pero eso te vuelve a dar otra vez más. Hay población asentada que vive todo el año en Carreño, y tenemos también un amplio número de población estacional, aunque algunos están empadronados aquí. Vuelve a tener otra vez riqueza. Tenemos empresarios, emprendedores, muchos en Carreño, porque hay mucho negocio pequeño, y también mucho empleo por cuenta ajena, y además con fuerte conciencia sindical, con lo cual vuelves a tener otra vez pluralidad de pensamientos, izquierdas, derechas en el lenguaje
¿cómo se llama? Tradicional, ¿no? Y por último tenemos prejubilados, puesto que hay mucha gente que vivió en la mina y en Aceralia y ahora están aquí, parados, y gente trabajando en activo. Con lo cual, toda esa riqueza y esa pluralidad, si no se mostrara en partidos políticos, significaría que la gente pasa. Y yo creo que la gente en Carreño no pasa, busca alternativas y lucha. Somos peleones.